En este video vamos a hablar acerca de la parábola, su definición, ecuaciones y algunos ejemplos. Bueno, la parábola la podemos encontrar en la vida cotidiana en una antena parabólica, en los faros de los automóviles, lámparas de mano o reflectores, en la córnea de nuestros ojos, en la arquitectura, en la construcción moderna de edificios, en la construcción de los puentes, en la recreación, como es en la práctica de la patineta, en los puentes, en los deportes, como en el fútbol, el básquetbol, el golf, donde se observa la trayectoria de la pelota, en los arcotechos, o en la descripción del movimiento de algún móvil, como en este caso una motocicleta. La parábola es el lugar geométrico de todos los puntos que están a la misma distancia de un punto llamado foco y de una recta llamada directriz. Aquí en esta gráfica podemos observar lo siguiente. Es una parábola donde el foco se encuentra dentro de la parábola. La directriz es una línea recta que está fuera de la parábola. Y cualquier punto que pertenece a la parábola va a tener la misma distancia hacia el foco y hacia la directriz. Es decir, la distancia de PF es igual a la distancia de PAD. Esto es para cualquier punto que se encuentre sobre la parábola. Los elementos que tiene una parábola son los siguientes: el vértice, en este caso es el origen, el foco siempre va a estar dentro de la parábola, la directriz, que es una recta que está del otro lado de la parábola y a la misma distancia que se encuentra el foco. El parámetro es justamente la distancia que hay del vértice al foco y del vértice a la directriz. Este parámetro siempre es un valor positivo. Entonces, el parámetro nos indica la distancia que hay del vértice al foco y del vértice a la directriz. La distancia que hay de la directriz al foco es igual a 2 veces el valor del parámetro, y obviamente el vértice es el punto medio que va de la directriz al foco. El segmento de recta que va desde el punto A a A' pasando por el foco se llama lado recto, y el valor del lado recto es igual a 4 veces el valor de P. Y la recta donde se encuentra el vértice y el foco se llama eje parabólico. Enseguida vamos a hablar acerca de la deducción de la ecuación de la parábola. La parábola, por definición, es el conjunto de puntos que está a la misma distancia de un punto llamado foco y de una recta llamada directriz. Entonces, la distancia del punto PF es igual a la distancia del punto P a la directriz. Usamos la fórmula de la distancia para establecer la igualdad. Entonces, la distancia del punto P a F es igual a x menos p elevado al cuadrado más 0 menos y elevado al cuadrado. Y eso es igual a la distancia de P a la directriz. Entonces tenemos que es x más p elevado al cuadrado más y menos y elevado al cuadrado. Como ambos términos tienen raíz cuadrada, podemos quitarla. Entonces nos quedan los binomios al cuadrado, mismos que se desarrollan de la siguiente manera. El primer binomio nos queda como x cuadrada menos 2px más p al cuadrado, más
0 menos y es menos y elevado al cuadrado, nos queda más y cuadrada. Y eso es igual al binomio de x más p al cuadrado, que es x cuadrada más 2px más p al cuadrado. Después, y menos y es 0 y 0 al cuadrado es 0. Aquí, si observamos, hay términos que se repiten en ambos lados de la igualdad, los mismos que se pueden cancelar, como es x cuadrada y p cuadrada. Entonces nos queda lo siguiente: menos 2px más y cuadrada es igual a 2px. Vamos a despejar y cuadrada. Menos 2px va a pasar del otro lado sumando. Entonces queda y cuadrada es igual a 2px más 2px. Simplificando obtenemos la fórmula de la parábola, que es y cuadrada es igual a 4px. Esta fórmula es para una parábola horizontal que abre hacia la derecha. Tenemos entonces varios tipos de parábolas. Parábolas horizontales. La que vimos hace un momento, que es aquella que abre a la derecha, tiene las siguientes características: un vértice, dentro de la parábola un foco de coordenadas p, 0. Recordemos que p es la distancia del vértice al foco. Entonces las coordenadas del foco son p, 0. A la misma distancia del vértice tenemos la directriz, cuya ecuación es x igual a menos el valor de p. Y la fórmula correspondiente de este tipo de parábolas es y cuadrada es igual a 4px. La parábola que abre a la izquierda tiene las siguientes características: el vértice, el foco se ubica dentro de la parábola, las coordenadas son menos p, 0. Del otro lado de la parábola encontramos la directriz, cuya ecuación es x igual a p. Y la ecuación para esta parábola horizontal que abre a la izquierda es y cuadrada es igual a menos 4px. Parábolas verticales. Estas parábolas verticales son aquellas que abren hacia arriba y abren hacia abajo. La primera de ellas, esta parábola abre hacia arriba, entonces sus elementos son el vértice, el foco, las coordenadas del foco son 0, p, y del otro lado la directriz, cuya ecuación es y igual a menos p. La fórmula para esta parábola es x cuadrada es igual a 4py. Otra parábola vertical es aquella que abre hacia abajo. Sus elementos son el vértice, el foco de coordenadas 0, menos p, la directriz, que es y igual a p, y la ecuación para este tipo de parábolas es x cuadrada es igual a menos 4py. Enseguida vamos a ver algunos ejemplos donde se ocupen este tipo de parábolas. Ejemplo: obtenga la ecuación de la parábola con vértice en el origen y foco 0, menos 3. Vamos a comenzar graficando los elementos que se nos proporcionan, como es el vértice, que es el origen, 0, 0, y el foco 0, menos 3. De acuerdo a estos dos elementos graficados, podemos deducir que la parábola será vertical y que abre hacia abajo, dado que el foco debe estar dentro de la parábola. Bueno, observando lo que tenemos graficado, podemos entender entonces que el parámetro, o sea el valor de p, es igual a 3. Entonces podemos obtener la ecuación de la directriz. Del otro lado del vértice vamos a dibujar la directriz a 3 unidades, cuya ecuación va a ser y es igual a 3. Entonces la ecuación de la parábola se obtiene cuando rescatamos la fórmula para este tipo de parábolas, que es x cuadrada es igual a menos 4py. Dado que el valor de p vale 3, entonces lo vamos a sustituir. X cuadrada es igual a menos 4 por 3y. Entonces la ecuación para esta parábola es x cuadrada es igual a menos 12y. Después podemos comentar el lado recto. El lado recto, si recordamos, es igual a 4 veces el valor de p. Por lo tanto, la longitud del lado recto es 4 por 3, es decir, 12 unidades.
Este lado recto se va a partir a la mitad, dado que la parábola es simétrica, entonces la mitad de 12 es 6. Por eso vamos a obtener los extremos del lado recto. Un extremo va a ser el punto A de coordenadas menos 6, menos 3. Y el otro extremo del lado recto, sus coordenadas son 6, menos 3. Entonces, con estos dos puntos ya podemos construir la parábola vertical que abre hacia abajo, cuya ecuación es x cuadrada es igual a menos 12y. Un ejemplo más, vamos a obtener la ecuación de la parábola con vértice en el origen y la ecuación de la directriz es 4x menos 8 igual a 0. Dibujamos entonces el vértice, que es 0, 0. Y posteriormente vamos a trabajar con la ecuación de la directriz. La directriz tiene por ecuación 4x menos 8 igual a 0. Vamos a despejar a x. Bajamos 4x y el 8 negativo ahora pasa positivo y escribimos 4x es igual a 8. El 4 está multiplicando, va a pasar dividiendo al 8. Entonces x es igual a 8 entre 4. Haciendo la división obtenemos que x es igual a 2. Esa es la ecuación de la directriz, misma que se puede dibujar. X es igual a 2 es la ecuación de la directriz. Observando estos elementos de la parábola podemos deducir entonces que la parábola es horizontal y que abre hacia la izquierda. De ahí podemos obtener que el valor de P es 2. Entonces la distancia del vértice a la directriz son 2 unidades, lo mismo que hay del vértice hacia el foco. Ya podemos situar el foco, cuyas coordenadas son menos 2, 0. El lado recto, recordemos que es 4 veces el valor de P, y si P vale 2, entonces la longitud del lado recto es de 8 unidades. Dado que la parábola es simétrica, entonces vamos a dividir 8 a la mitad, que toca a 4. De esa forma, los extremos del lado recto se encuentran en las siguientes coordenadas. Un extremo es el punto A de coordenadas menos 2, 4 y el punto B, sus coordenadas son menos 2, menos 4. Entonces, con los extremos del lado recto y el vértice, ya podemos construir la parábola horizontal que abre hacia la izquierda. La ecuación de esta parábola es, de acuerdo al formulario, y cuadrada es igual a menos 4px. El valor de p es 2, lo vamos a sustituir. Entonces y cuadrada es igual a menos 4 por 2x. Para obtener la ecuación de esta parábola, que es y cuadrada es igual a menos 8x.